Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Les saluda el pastor Jorge Arroyo Celada de la iglesia de Mico, Pacasmayo, y tenemos el gusto y placer de poder compartir hoy día viernes nuestro TCD de cada mañana. Hoy vamos a tocar un tema que se llama el cántico de la victoria futura, y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 26, el versículo 13 al 25. La palabra de Dios dice de esta manera: David subió a la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: «Despiértate, Abner». «¿Quién es?», preguntó Abner. «Bueno, Abner es un gran hombre, ¿verdad?», se burló David. «En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo el rey cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde está la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza?». Saúl reconoció la voz de David y gritó: «¿Eres tú, David, hijo mío?». Y David contestó: «Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escucha a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en la montaña?». Entonces Saúl confesó: «He pecado. Hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey», dijo David. «Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades». Y Saúl le dijo a David: «Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas». Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Extraordinaria realmente evento histórico de lo que sucede entre su segundo encuentro entre David y Saúl. Vemos aquí realmente cómo David nos muestra cuál es la mejor manera de cómo desarmar a nuestro enemigo, y es tratando de la manera como él sabe que no se lo merece. Amados hermanos, es en David que se cumple el famoso proverbio que dice: «El que paga con mal, el bien no se apartará el mal de su casa». El apóstol Pedro decía también de esta manera, dice: «Más bien paguemos con el bien el mal, sabiendo que hemos sido llamados a contestar con bendición». Este pasaje calza justamente tanto a lo que el libro de Salomón escribe, el mismo hijo de David, como también el apóstol Pedro en un tiempo de hostilidad, en una cultura más difícil, en la iglesia del primer siglo, donde Pedro justamente aconsejaba acerca de cómo responder
a acciones hostiles como la misma que estaba viviendo realmente David, realmente causado por el rey Saúl. El tema central de este pasaje que acabamos de leer trata de la confrontación de David a Saúl y su evidente misericordia hacia el ungido por Dios y la respuesta de disculpa de Saúl a David. Hay 4 divisiones que se encuentran en este pasaje y la primera es la amonestación de David a Abner por no cuidar al rey Saúl, dejando en claro que él está más interesado en la seguridad de Saúl que cualquier otro líder militar que estaba a cargo. David le deja en claro a Abner que él tenía pruebas innegables de que podía matar a Saúl, pero él no lo hizo porque verdaderamente era leal y amaba a Saúl. La segunda división que encontramos en este pasaje es el llamado de David a Saúl. A pesar que David tenía toda la razón de sentirse en un estado de superioridad sobre Saúl, él jamás usó el mal proceder de Saúl como una excusa para tener una actitud sobre Saúl realmente de superioridad, sino que más bien se dirigió y lo trató a rey Saúl con genuina humildad, mostrándole su mal proceder, los cuales le muestra que era un proceder que nacía de su amargura carnal y de los celos de su corazón, declarando que sea Jehová realmente su vindicador de su inocencia. La tercera división de este pasaje encontramos a Saúl pidiendo disculpas a David. Aquí encontramos una clara expresión de una carga sentimental en sus palabras, pero que no estaba acompañado con sus acciones, ya que Saúl nunca evidenció un genuino arrepentimiento porque su proceder para con David continuó siendo el mismo. Saúl se da cuenta con amargura que David lo había vuelto a derrotar. Saúl, en sus propias palabras, hace una clara biografía de su persona y de su accionar como rey. Él, cuando dice a David, realmente he actuado neciamente. Esa era la naturaleza, el comportamiento y la acción que tenía justamente Saúl para con David. Y la última, la cuarta división de este pasaje, encontramos la explicación de David a Saúl, por la cual él no lo había matado. Y dice, David nos muestra que él confiaba en Dios, quien bendice a los justos y a los leales. David conocía la verdad del libro de Hebreos capítulo 6 y 10 aún antes que fuera escrita, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. David entendía el principio del que Jesús habló en Mateo capítulo 7:2, donde dice, con la medida con que mides, os será medido. David también quería la gran medida de la misericordia de Dios para sí mismo, así como David también la dio la gran medida de misericordia a Saúl. Esta generosa medida de misericordia sería una gran bendición para David más adelante en su vida. David no hizo prevalecer su justo derecho a la defensa porque él quería el trono con la bendición de Dios y no realmente como el fruto de un arranque de venganza. Se negó a tomar el trono por asesinato, por rebelión, y esperaría hasta que llegaría a la manera de Dios. Estas son las 4 divisiones que encontramos en este pasaje. La amonestación de David a Abner por no cuidar al rey Saúl, mostrándole que él era más leal y que amaba justamente más a Saúl que sus propios líderes militares. Le muestra también el llamado de David a Saúl, realmente sin ofenderlo, sin intentar hacer realmente escarnio de él, sino más bien mostrándole con humildad el error en el cual Saúl había caído. Luego encontramos la respuesta de Saúl para con David, la cual realmente no daba mucha confianza como para poder volver con él, como si las cosas no hubieran pasado nada. Necesitaba realmente tener la seguridad y, como ustedes saben, nunca realmente pudieron reconciliarse con Saúl. Y por último, le explica la razón por la cual David no mata a Saúl, y es porque David jamás tocaría al ungido de Dios, sino que dejaría su venganza, dejaría realmente que sea Dios quien nos reivindique realmente y muestre su inocencia. Mis hermanos, el buen actuar de David
ante su enemigo, en este caso Saúl, preparó la victoria futura sobre Saúl. David jamás pecó o pretendió tomar por asalto el gobierno de Israel como su monarca por la fuerza, sino que todo lo dejó en manos de Dios, quien hace justicia y pone las cosas en su momento en el lugar que le pertenece. Quiero mostrarle a través de este pasaje realmente 4 maneras de cómo asegurar su victoria futura sobre su enemigo. Primero, muéstrele un genuino interés por su seguridad y bienestar. No hay mejor manera de cómo tratar a su enemigo, de cómo tratar a esa persona hostil, a cómo tratar a esa persona que constantemente, hermano, intenta hacerle la vida de cuadritos o la vida difícil. Muéstrele un genuino interés realmente por su seguridad y su bienestar. Segundo, nunca use los errores de su adversario como una oportunidad para hacer prevalecer su superioridad o despotricar de su enemigo. Jamás haga eso. Si usted quiere realmente asegurar tener una victoria futura sobre su enemigo, trátelo de la manera como él menos se lo merece, mostrándole interés genuino por su seguridad y bienestar, y también no usando sus errores como una oportunidad para despotricar o hacer uso de su autoridad. Tercero, no ceda fácilmente ante las primeras ofertas de reconciliación, sin antes no hay una evidencia consistente en su continuo proceder. Jamás conceda la reconciliación rápidamente con su enemigo hasta que no vea fruto de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo referente a este tema: si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo, y si se arrepiente, muy bien, perdónate, reconcíliate con él. Usted puede pedir, usted puede realmente dar el perdón, pero recuperar la confianza y la comunión, realmente eso requiere de un determinado tiempo y de evidencias que puedan facilitar la reconciliación y la comunión. Y el último punto, hermano, confiando en Dios y en el cumplimiento fiel de su palabra. Estos son los 4 puntos de cómo usted puede asegurar su victoria futura sobre su enemigo, sobre esa persona que de alguna u otra manera hacen que su vida cada día sea de cuadritos o sea hostil. Conclusión, hermano, aunque Saúl invitó a David a regresar, este no aceptó. David no aceptó hasta que no viera un genuino arrepentimiento en su vida. David conocía muy bien el corazón inestable y engañoso de Saúl, así que se mantuvo fuera de su alcance hasta que no viera frutos evidentes de un genuino cambio en su vida. Como ustedes saben, Saúl y David no volverían a verse con vida jamás hasta el día del anuncio de la muerte de Saúl y Jonatán. Mi pregunta en esta mañana para ti, amado hermano: ¿qué actitud o proceder vas a tener ante la oportunidad que tengas ante tus adversarios o enemigos? Escuche bien, ¿qué actitud o proceder vas a tener ante la oportunidad que tengas ante tus adversarios o tus enemigos? ¿Le mostrarás un genuino interés por su seguridad y su bienestar? ¿Le mostrarás realmente que no usarás sus errores o sus flaquezas como una oportunidad para prevalecer tu superioridad o despotricar de ellos? ¿Cederás fácilmente a las ofertas de reconciliación sin considerar su continuo proceder de cambio? ¿Confiarás realmente en Dios y el cumplimiento fiel de su palabra para dejar tu venganza en las manos de Dios? Amados hermanos, concluyo con este pasaje. Romanos 12, 20, 21. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Hermanos, somos llamados realmente a desarmar a nuestro enemigo, tratándolo como ellos menos se lo merecen.
Amados hermanos, que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia particular en la vida de David con Saúl, Señor, que nos muestra el gran amor y la gran misericordia de David para con Saúl y también la confianza en el cumplimiento fiel de tu promesa realmente para con David. Señor, ayúdanos a no ceder, a no caer, a no permitir, Señor, que las oportunidades que podamos tener revelen realmente nuestra condición de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que realmente podamos mostrar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida, el cual, siendo Dios, Señor, vino a ser hombre para amar, para redimir, para salvar aún a su más vil y peor enemigo, que es cada uno de nosotros. Señor, obra en nuestro corazón y ayúdanos a actuar como tú quieres que actuemos, amar como tú quieres que amamos y aborrecer el pecado como tú quieres que lo aborrezcamos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que tengas un precioso día y que el Señor te ayude a desarmar a tu enemigo, tratándolo como él menos se lo merece. Cuídate mucho, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Hasta luego. Estar contigo